Muy buenas. Hoy vamos a hablar de dos obras que abarcan un amplio periodo, sobre todo una de ellas. Podemos decir que su espacio temporal principal es el mismo, ya que ambas nos hablan y focalizan su interés en los años transcurridos durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo las consecuencias que tuvieron en el desarrollo de dicha contienda. Unas lecturas que, a pesar de compartir espacio y de estar basadas en hechos reales, están concebidas de forma muy distinta. Por un lado tenemos Érase una vez en Francia y por otro lado tenemos La bomba. Empezaremos con Érase una vez en Francia, obra que Fabien Nuguy y Sylvain Vallée, al guión y al dibujo respectivamente, realizaron entre los años 2007 y 2012 y que, entre otros muchos premios, poseen dos al mejor álbum en el Festival de Angoulême y que nos trajo Norma Editorial, primero en unos cartonés en 3 álbumes dobles europeos y después recogidos en un integral en el año 2020, que es esta edición que tengo yo. Autores de sobra conocidos, principalmente Nuguy, y que ya nos trajeron entre ambos la también muy recomendable Katanga. La obra nos cuenta la vida de Joseph Joanovici, judío de procedencia rumana y que tras las purgas y el pogromo de Chisinau en el año 1905 donde vio morir a sus padres, emigra a Francia junto a su mujer, donde son acogidos por un tío de esta y que, tras comprobar la habilidad de Joseph a la hora de identificar metales, le ofrecerá trabajo en la chatarrería que éste regenta. Chatarrería que en poco tiempo pasará a manos de nuestro protagonista, convirtiéndola en poco menos que un imperio, colaborando con quien haga falta, estamentos oficiales, mafia, etcétera, para conseguir el bienestar de su familia, de amigos y por supuesto el suyo propio. Desde colaborar con los nazis tras la ocupación de Francia, ya que estos necesitaban el metal para sus ejércitos, hasta colaborar con la propia resistencia mediante el mismo metal o incluso con financiación directa, al ver cómo se iba decantando hacia los aliados la contienda y el inminente triunfo de estos. Odiado por unos, héroe para otros, se verá perseguido por un juez que, tras la muerte de un miembro de la resistencia en la que parece estar involucrado de manera directa, veremos la persecución que tiene durante toda la obra. Obra que podríamos catalogar como género negro dentro de este marco histórico y que podría recordarnos a películas como Érase una vez en América, de Sergio Leone. El apartado artístico, como podemos ver, de Vallée sigue la línea clara típica de la BD más convencional, con una narrativa muy clásica y donde es reconocible ese estilo realista, pero caricaturesco a la vez, y donde la ambientación está también muy, pero que muy lograda. Por otra parte, tenemos La bomba, de Didier Alcanté y Laurent Frédéric Bollée al guión, autores que yo reconozco no conocía para nada, y Denis Rodier al dibujo, autor con algo más de bagaje y que sí que conozco y sí que hemos podido ver, por ejemplo, en la obra Arale. Pues bien, lo que tenemos aquí es básicamente un documental donde se nos cuenta todo lo que rodeó el famoso proyecto Manhattan, cuyo fin fue la creación de la bomba atómica. La historia se podría decir que comienza cuando el físico húngaro Leo Szilard descubre la reacción en cadena necesaria para la detonación de la bomba atómica y termina con el lanzamiento primero de Little Boy desde el Enola Gay sobre Hiroshima y después de Fat Boy sobre Nagasaki desde el bombardero Bockscar. Entre ambos hechos veremos contada de forma magistral la auténtica carrera de fondo entre los países implicados por conseguir dicha arma. Veremos a norteamericanos y alemanes por ver quién llegaría primero. Veremos el espionaje soviético, a los británicos, a los japoneses, en fin.
A medida que se nos cuenta todo esto, vamos siguiendo la contienda militar en sí. Normandía, Pearl Harbor, los bombardeos sobre Londres, etcétera, etcétera. Todo de la mano de los protagonistas. Científicos como Einstein, Szilard, Enrico Fermi, Oppenheimer, etcétera, etcétera. Militares como Leslie Groves, que fue el supervisor de las obras del Pentágono y después fue el jefe militar del proyecto Manhattan. Como no, veremos a Hitler, a Churchill, a Stalin, a Hirohito, a Roosevelt, a Truman tras la muerte de Roosevelt, e incluso, por supuesto, a los grandes protagonistas de esto, que fue la población civil. Posteriormente veremos también a los responsables de su creación hacerse preguntas sobre la conveniencia o no de la utilización del armamento nuclear, del conflicto interior de cada uno, pero donde veremos el trágico desenlace final en unas viñetas que encogen el alma. Destacar también que la narración corre a cargo del propio Uranio, lo cual da mayor dramatismo, en mi opinión, al tono de la obra. Por otra parte, el dibujo realista en blanco y negro de Denis Rodier le va de maravilla al tono de la obra. Un acierto, en mi opinión, el no coloreado de esta. Para finalizar, dos obras maravillosas que, como he comentado al principio, a pesar de tener rasgos en común, no pueden ser más distintas entre sí, donde los hechos históricos narrados no ofrecen un panfleto político, sino una narración donde los protagonistas llevan el peso de la obra. Sí que es cierto que se reivindican cuestiones, claro, pero como digo, no de forma panfletaria, y donde ambas obras nos llevan a la misma pregunta: ¿el fin justifica a los medios?